¿Qué tal? Saludos para todos. Mi nombre es Eric Vegaso Acuña, soy médico infectólogo y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los aspectos clínicos y manejos de la coinfección VIH y COVID, ¿no? Como ya habíamos visto en otras oportunidades, ¿no? La presentación clínica sintomática de la enfermedad COVID-19 en la mayoría de casos van a ser leves y moderados, ¿no? En un 80% más o menos, ¿no? De leves y moderados, ¿no? Alrededor de un 10 a 14% van a ser severos y otro tanto parecido van a ser pacientes críticos, ¿no? Que son los que van a terminar necesitando al final una unidad de cuidados intensivos para ventilación mecánica, ¿no? Dentro de la clasificación clínica entonces tenemos lo que es los casos leves, ¿no? Que es toda persona que va a presentar una infección respiratoria aguda y que va a presentar al menos dos de los siguientes síntomas, ¿no? Que pueden ser tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal, ¿no? Pero también pueden haber algunos otros síntomas, ¿no? Como alteraciones en el gusto, en el olfato, ¿no? Pueden presentar algún tipo de exantema. Los casos leves no requieren hospitalización, ¿no? Lo que hay que hacer es indicar aislamiento domiciliario y se realiza seguimiento, ¿no? El aislamiento domiciliario, bueno, tiene que ser en su cuarto, en la medida de lo posible, no debe tener contacto con más miembros de la familia, no tiene que tener un ambiente para el paciente solo. A veces es un poco complicado, ¿no? Sería bueno de que se puedan implementar, ¿no? Tipo vía panamericana, como fue en un inicio, ¿no? Donde se podían aislar a los casos leves, ¿no? Y tener también un monitoreo más acuicioso, ¿no? Acerca de la evolución de los pacientes, ¿no? En los casos leves sin factores de riesgo, ¿no? Lo que se realice seguimiento, puede realizarse seguimiento a distancia, ¿no? A través de teleconsultas, llamadas telefónicas, WhatsApp, ¿no? Mientras que en los leves con factores de riesgo, aparte de hacer un seguimiento a distancia, también se puede realizar una visita presencial, ¿no? Para poder tomar signos vitales de los pacientes, ¿no? Luego tenemos los casos moderados, ¿no? Que es todo paciente, ¿no? Que tiene básicamente disnea o dificultad respiratoria, ¿no? Una frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto, la saturación de oxígeno está menos de 95, puede haber alteración del nivel de conciencia, ¿no? Por desorientación, confusión. Puede presentar de repente hipotensión arterial, ¿no? O signos clínicos o radiológicos de neumonía. Y a veces puede presentar leucopenia, ¿no? Con un recuento linfocitario menor a 1000 unidades, ¿no? Los casos moderados requieren hospitalización, ¿no? Ya no se puede hacer solamente manejo ambulatorio o aislamiento domiciliario, ¿no? Sino es básicamente hospitalización. Y luego tenemos pues los casos severos, ¿no? Que es toda infección que va a presentar un cuadro grave, ¿no? Que va a requerir hospitalización, ¿no? Puede presentar sepsis o falla respiratoria y además tiene dos de los siguientes criterios que pueden ser alteración del nivel de conciencia, la frecuencia respiratoria mayor a 22, ¿no? O una presión de CO2 menor a 32. La presión de oxígeno, ¿no? Entonces con el AGA, ¿no? Menor de 60 o un PAFI menor a 300, ¿no? La presión arterial sistólica menor a 100, ¿no? O una PAM menor a 65, quiere decir que hay compromiso hemodinámico. El lactato sérico mayor a 2, ¿no? Lo cual quiere decir después de que hay una acidosis, ¿no? Acidosis metabólica producida por la infección. Puede haber signos de fatiga muscular, ¿no? Tirajes, ¿no? Todas estas cositas. Y el caso severo de todas maneras requiere hospitalización, pero esta vez en cuidados críticos, ¿no? Este paciente debería ingresar a ventilación mecánica lo más rápido posible, ¿no? Para dar alta es según el criterio individual y la valoración que hace el médico tratante. Y luego de la alta el paciente aún debería permanecer en aislamiento domiciliario por 14 días más, ¿no? Hemos visto de que estos pacientes
Cuanto más grave es el caso, mayor es el tiempo de capacidad o posibilidad de infectar a otras personas, ¿no? Su periodo de contagio es mayor, ¿no? Entonces, a pesar de haber cumplido su alta hospitalaria, se recomienda un aislamiento domiciliario por 14 días más, ¿no? Ya sabemos que también se puede presentar otro tipo de síntomas, ¿no? Como congestión nasal, dolor de garganta, fatiga, ¿no? Puede presentar también dolor de cabeza, diarreas, ¿no? O dificultad respiratoria, ¿no? Que es también lo que se quejan los pacientes. Y tenemos pues que un 63.2% va a presentar tos, ¿no? Un poco más de la mitad, 51.8% va a presentar malestar general, aproximadamente la mitad puede presentar dolor de garganta, 47% puede presentar fiebres o escalofríos y un 36% puede presentar cefalea. Síntomas muy inespecíficos, vale decir, ¿no? La mayoría presentes en casos leves. Entonces, para poder intervenir, tener una intervención integral, ¿no? A nivel de primer nivel de atención, ¿no? Lo que se requiere pues es un equipo multidisciplinario, ¿no? De salud del primer nivel de atención, básicamente que por lo menos tenga un profesional de salud y un técnico, y que estén entrenados pues en vigilancia epidemiológica, toma de muestras y manejo sindrómico, ¿no? Se tienen que hacer seguimientos clínicos de los casos, ¿no? Y se tiene que hacer un manejo de intervenciones de salud individual y salud pública, ¿no? Estamos hablando de aislamientos, de control de casos, ¿no? Búsqueda de contactos. Y hay que coordinar la prestación de salud con el médico del establecimiento de salud de primer nivel de atención, ¿no? Entonces, lo que se requiere entonces para este manejo clínico es un manejo sindrómico, ¿no? Hemos visto que son síntomas muy inespecíficos, ¿no? Que por sí solos no determinan o no son patognomónicos de una sola enfermedad, ¿no? Y este manejo sindrómico lo que hace es que está orientado a disminuir los síntomas iniciales, ¿no? Y detectar oportunamente los casos complicados para evitar la mortalidad, ¿no? Evitar la morbilidad, perdón, y reducir la mortalidad, ¿no? Hemos visto que la gran mayoría de casos son casos leves, pero si hay factores de riesgo, los pacientes pueden progresar a casos moderados o severos. Entonces, el manejo sindrómico y el seguimiento, ¿no? Y la monitorización justamente nos ayudan, nos sirven para poder detectar en qué momento el paciente puede requerir una hospitalización o un ingreso a una unidad de cuidados intensivos lo más rápido posible, ¿no? Como todos sabemos, no existe un tratamiento específico para la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Es una infección viral, no hay un antiviral hasta ahorita que sea específico para tratar esta infección. Entonces, por lo tanto, el manejo es básicamente sindrómico y manejo de soporte y monitorización de signos de alarma. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero hacer las consideraciones del manejo sindrómico, ¿no? Reconocer la severidad del caso y el tiempo de la enfermedad. Esto es muy importante para saber cuánto tiempo más vamos a mantener al paciente aislado, ¿no? El médico va a evaluar si es posible el manejo ambulatorio o la necesidad de acudir a un establecimiento de salud. Esto es de acuerdo a la necesidad, a la severidad del caso o a los factores de riesgo que presente el paciente, ¿no? En todos los casos se va a indicar reposo, ¿no? Hidratación, ¿no? De preferencia con suero de rehidratación oral, la mayoría de casos son leves, ¿no? Y una dieta blanda y balanceada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que considerar en el tratamiento es que la selección del medicamento y el diseño del esquema terapéutico, el médico tratante debe tener en consideración las características particulares de cada paciente, ¿no? Antecedentes de hipersensibilidad, por ejemplo, que sea alérgico a los AINES, ¿no? O patologías preexistentes, ¿no? Que pueden tener enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, ¿no? O algunas enfermedades reumáticas, oncológicas, ¿no? O algunas enfermedades inmunosupresivas, ¿no? Como por ejemplo VIH. En todo caso, el manejo, hemos dicho que no hay manejo antiviral, no hay un manejo específico, sino es más que todo medidas de soporte y monitorización y manejo sintomático, ¿no? Manejo sindrómico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no se debe usar en los casos leves? ¿Por qué nos fijamos en los casos leves? Porque son los casos que más vamos a ver en el primer nivel de atención
y los que más vamos a ver en la práctica, porque son la gran mayoría, ¿no? Entonces, no están indicados los anticoagulantes, ¿no? En un primer momento se decía que había que dar, pues, anticoagulación temprana, sobre todo si tenían factores de riesgo, pero se ha visto que si son casos leves, no. Combinar medicamentos, ¿no? Hay algunos que combinan tanto AINES como corticoides, lo cual no es correcto, ¿no? Los AINES solamente para manejo de fiebre, ¿no? O dolor de garganta de repente. Los antibióticos sí no tienen ningún rol ni ningún papel en el manejo de casos leves por COVID-19, ¿no? No se deben usar, no aportan, y más bien lo que estamos viendo es de que hay emergencia, pues, de cepas resistentes de bacterias por el abuso de antibióticos, ¿no? en las infecciones virales. Entonces no están indicados, no tienen ninguna razón de usarse para casos leves de COVID-19, ¿no? Los corticoides en casos leves más bien hacen más daño que bien, ¿no? Porque un caso leve lo pueden convertir en caso severo, ¿no? Entonces, porque disminuyen la acción inmune del organismo, ¿no? Entonces van a facilitar y van a proliferar mayor carga viral dentro del organismo, y con esto va a aumentar la severidad del caso. Entonces no está indicado corticoides, ¿no? Es importante que se lo hagamos entender a los colegas y también a los pacientes para que no se automediquen, ¿no? Y tampoco están indicados, pues, corticoides cuando no existen signos de neumonía o hipoxia, ¿no? Es preferible usar corticoides en el contexto de un paciente que esté presentando ya un cuadro moderado o severo, pero más que todo en un ambiente hospitalario, ¿no? Entonces, este tratamiento sindrómico lo que está haciendo es que está orientado a disminuir básicamente los síntomas iniciales y detectar oportunamente los casos complicados, ¿no? Para evitar la morbilidad y reducir la mortalidad, como hemos visto, ¿no? Entonces el monitoreo es importante para esto, ¿no? Monitoreo diario, ¿no? Sobre todo de la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, ¿no? La temperatura. Entonces, para la selección de medicamentos se tiene en consideración las características particulares de cada paciente, ¿no? Sobre todo si hay antecedente de hipersensibilidad o alergia, ¿no? al paracetamol, ¿no? Entonces, para el manejo sintomático de la fiebre o dolor se recomienda el uso del paracetamol, ¿no? De acuerdo al siguiente esquema. En el caso de población pediátrica, de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis cada 4 a 6 horas por 3 días, y en el caso de los adultos 500 miligramos cada 6 a 8 horas por 3 días, ¿no? Puede llegar incluso hasta 1 gramo, ¿no? En el caso de adultos cada 8 horas, ¿no? Si es que a veces con 500 miligramos no es suficiente, pero debería serlo, ¿no? Entonces, en el manejo ambulatorio de los casos leves no está indicado nuevamente el uso de antimicrobianos, ¿no? Antibióticos no esteroideos, ¿no? Algunos usan naproxeno, ibuprofeno. Es mejor utilizar paracetamol o combinaciones de medicamentos, ¿no? A veces utilizan, ¿no? Un AINE más un corticoide, lo cual no se debería hacer, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Más bien podemos empeorar el caso leve, ¿no? Entonces, la hipoxemia se puede detectar a través de una medición periódica de la saturación de oxígeno. Se recomienda cada 6 horas, cada 8 horas, ¿no? Durante el día, ¿no? Tomar la saturación de oxígeno, ¿no? Utilizando el pulsoxímetro, ¿no? Y eso se tiene que hacer todos los días, ¿no? Del aislamiento domiciliario. Sobre todo en aquellos pacientes que presenten factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son estos? Son obesidad, ¿no? Que presenten enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, ¿no? Enfermedades reumatológicas, ¿no? Y que sean adultos mayores, ¿no? Entonces, el manejo de la oxigenoterapia será de acuerdo, ¿no? A como hemos visto en la normatividad del Ministerio de Salud, ¿no? Si es que el paciente necesita, cuando tiene una saturación menor a 94, ¿no? Entonces, el seguimiento clínico a distancia, ¿no? Cuando hacemos telemonitoreo, lo que tenemos que ver es primero identificar los signos de alarma y registro de contactos, ¿no? Y identificar los signos y síntomas, ¿no? Y hacer un seguimiento por 14 días. Luego el médico tratante va a indicar el tratamiento y lo tiene que registrar en el SYS-COVID,
no se requiere solicitar exámenes de laboratorio para el alta clínica. Ya hemos visto, ¿no?, que si son casos leves, que cumpla su aislamiento domiciliario, ¿no?, de 14 días y se le da de alta, ¿no? No es necesario tomar pruebas adicionales, ¿no? Esto tiene que ser realizado por un profesional de salud y supervisado por el médico. Y en casos leves, con o sin factores de riesgo, ¿no?, el aislamiento domiciliario y a sus contactos, ¿no?, para que todos los casos sean dados de alta, ¿no? Y la frecuencia de seguimiento a distancia es cada 24 horas. Entonces, en el caso de un seguimiento clínico presencial, ¿no?, eso tiene que ser llevado a cabo por un equipo que conste por un médico y otro profesional de la salud, y obviamente un conductor, que es quien los va a trasladar, ¿no? Se tiene que hacer la visita domiciliaria en casos leves, pero con factores de riesgo, como hemos visto, ¿no? Y pacientes sospechosos, probables y confirmados, ¿no?, hospitalizados que hayan sido dados de alta, también deberían recibir visitas domiciliarias. La frecuencia puede ser cada 72 horas o antes, si la evolución clínica lo requiere para tal fin. Vamos a tener que individualizar a los pacientes, ¿no? Y toda visita tiene que ser consignada en el SIS-COVID. El equipo evaluador debe contar con el EPP obviamente adecuado para la evaluación de los pacientes y estar capacitado no solamente para el uso, sino también para su descarte, ¿no?, para su disposición de este EPP, ¿no?, de manera adecuada. Hemos visto que muchos contagios en el personal de salud se han dado por no saber quitarse el EPP, ¿no? Entonces es bueno que se entrene este aspecto en los profesionales de la salud. Y de acuerdo a la evolución clínica individual del caso, se puede indicar, ¿no?, o entregar algún otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, si el médico considera indicar tratamiento sindrómico, se puede indicar, ¿no?, este tipo de tratamiento. La visita domiciliaria incluye la evaluación de la familia para identificar contactos, casos sospechosos y probables, y si se identifican casos deben ser atendidos en la misma visita domiciliaria, ¿no? El alta del paciente va a estar a cargo del médico responsable. El alta es clínica y no son necesarias pruebas de laboratorio para indicarla, como hemos visto, ¿no? Algunos solicitaban pues una prueba antigénica o molecular para dar de alta, o si no, tomografías, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? Basta que haya cumplido su periodo de aislamiento de 14 días y ya se puede indicar el alta. Ahora, la receta médica y el alta clínica deben ser emitidas por el personal médico y debe registrarse en la ficha F300 SIS-COVID, ¿no? Entonces, en relación a los pacientes que viven con VIH y que están infectados por COVID-19, diversos estudios pues nos han evidenciado de que no hay un mayor riesgo, ¿no?, de estos pacientes con respecto a desarrollar enfermedad severa por COVID-19, ¿no? No hay un aumento de mortalidad ni tampoco mayor riesgo de enfermedad grave, ¿no? Otros estudios han concluido en un estudio descriptivo de que los pacientes que viven con VIH no tienen un mayor riesgo de enfermedad grave o muerte en comparación con aquellos pacientes que no son VIH, ¿no? Y en otro estudio también se encontró que no habían diferencias, ¿no?, en resultados adversos de los pacientes con VIH que fueron hospitalizados comparado con otro grupo similar, ¿no? En todo caso vemos de que no hay diferencia, ¿no? O sea, un paciente con VIH tiene la misma posibilidad de presentar un cuadro grave que un paciente que no sea VIH, ¿no? Y también tiene la misma posibilidad de ingreso al hospital, ¿no?, o de fallecer si es que en caso es un caso severo, ¿no? No es por el tema del VIH, ¿no? Vemos que las vacunas contra la COVID-19 en pacientes con VIH son seguras, ¿no? Han demostrado que han protegido a los pacientes, ¿no? Y de que aportan los mismos beneficios tanto a las personas que no tienen VIH como a los que sí tienen VIH, ¿no? O sea, los beneficios son iguales, ¿no? Y hemos visto que no hay un mayor riesgo de los pacientes con VIH, ¿no?, con respecto a la COVID-19, tienen los mismos riesgos que la población general. Y en el caso de las vacunas es igual, ¿no? El beneficio es el mismo, ¿no? Y más bien lo que van a hacer es ayudar a prevenir casos graves de infección y reducen también la transmisión de la enfermedad, ¿no? Y no se han documentado interacciones farmacológicas, ¿no?, entre las vacunas
y los medicamentos antirretrovirales que nuestros pacientes con VIH ingieren diariamente, ¿no? Entonces, no se tiene que suspender la toma de antirretrovirales por motivos de la vacunación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener como recomendaciones para nuestros pacientes con VIH con respecto a la atención de COVID, ¿no? Si es que presentan COVID? Es de que deben ser tratados igual como cualquier persona o población general que no tenga VIH. Ya hemos visto que no hay mayor riesgo, ¿ya? Se debe garantizar que las personas con VIH mantengan un suministro adecuado de tratamiento antirretroviral. No se debe suspender el uso del tratamiento antirretroviral. Anteriormente se pensaba que algunos tratamientos antirretrovirales, algunos fármacos antirretrovirales servían como profilaxis o incluso como tratamiento, tenían alguna acción antiviral específica contra el COVID-19, pero se ha visto de que no es así, ¿no? Entonces, por eso es que no presentan mayor riesgo ni menor riesgo, ¿no? O sea, tienen las mismas posibilidades de presentar cuadros severos, pero no deben suspender la toma de tratamiento estando con COVID o habiéndose vacunado, ¿no? Si hay pacientes con VIH que presentan cambio de régimen por razones distintas a toxicidades o fracaso virológico, ¿no? Como por ejemplo simplificación de esquemas, ¿no? Entonces debe considerarse retrasar el cambio hasta que sea posible el seguimiento y la monitorización, ¿no? Y junto con los proveedores de atención médica, los pacientes con VIH deben sopesar los riesgos y beneficios de asistir a las citas clínicas, ¿no? Porque va a haber una exposición pues al virus, ¿no? De repente en las salas de espera, ¿no? Entonces lo mejor sería de que en la medida de lo posible los controles, ¿no? O seguimientos o citas por infectología sean de manera virtual o a través de teleconsulta. Entonces, ¿qué factores a considerar tenemos? Básicamente el alcance de la transmisión local del COVID-19, necesidades de salud, ¿no? El estado del VIH, ¿no? Cómo está el recuento del CD4, cómo está su carga viral, si es un paciente adherente, por ejemplo, con CD4 alto, mayor de 200, 350, 500, o una carga viral indetectable, obviamente que es un paciente que podríamos considerarlo inmunocompetente, ¿no? Hay que ver el intervalo de su última prueba de laboratorio, de controles, ¿no? Hay que ver qué necesidad de otras vacunas tiene, ¿no? Influenza, hepatitis B, ¿no? Y básicamente monitorizar y analizar su estado de salud general, ¿no? Eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a la coinfección de VIH y COVID-19, ¿no? El riesgo es el mismo, los beneficios de la vacunación son los mismos, no se debe suspender la terapia antirretroviral, ¿no? Y se tiene que recomendar la vacunación de todos los esquemas contra todos los patógenos que están indicados, ¿no? Tanto COVID-19 como el hepatitis B y también como influenza neumococo. Listo, muchas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.